Hola a todos, en esta presentación vamos a hablar sobre la ruta de tracción, una herramienta importante que nos ayuda a construir una startup con potencial de crecimiento desde el día uno. En esta presentación vamos a hablar un poco más sobre qué es la tracción y cómo podemos utilizar esta herramienta para determinar de manera preliminar cuánto podemos crecer con el modelo de negocio que tenemos actualmente. Entonces voy a empezar mencionando nuevamente estas tres herramientas clave. En la anterior presentación hablamos sobre el modelo de negocio y ahora vamos a hablar sobre la ruta de tracción. Eh, Vamos a empezar entonces hablando, antes de la herramienta en sí, vamos a hablar sobre qué es la tracción. La tracción es un indicador de que tu modelo de negocio funciona. Básicamente, obtener tracción significa que existe un indicio de que hay una demanda real que necesita o que está demandando tu producto o tu servicio. La atracción es una medida de cómo los clientes son captados a través de tu modelo de negocio y es un indicador clave y fundamental. Sobre todo cuando estamos buscando levantar capital, el demostrar que tenemos tracción de alguna manera podría reducir la incertidumbre de si esta startup y el modelo en sí podría o no funcionar. Recuerden que la atracción importa por encima de todo lo demás. De nada nos sirve de repente tener una tecnología muy disruptiva si es que no demostramos que hay personas fuera dispuestas a pagar por lo que ofrecemos. Entonces, la ruta de tracción es una herramienta que nos ayuda a determinar de manera muy preliminar el potencial de crecimiento que tiene tu startup y por ende, qué tan viable es en términos económicos de desarrollarse. Todos aquí estamos desarrollando startups y de hecho hemos tenido posiblemente que dejar nuestros trabajos o darle parte de nuestro poco tiempo a esta idea de negocio hasta probar si es que funciona o no y luego dedicarnos al 100%. Entonces, ese tiempo que estamos invirtiendo, deberíamos nosotros enfocarlo en ideas o en proyectos que realmente nos ayuden a llegar a un criterio mínimo de éxito. Entonces, todo empieza por un criterio mínimo de éxito, que es básicamente cuánto debería yo o hasta dónde debería yo crecer como mínimo para poder decir, este negocio realmente es una buena oportunidad y voy a dejar todo lo que estoy haciendo ahora por dedicarme a él de lleno. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre qué es un criterio mínimo de éxito cuando hablamos de startups. Un criterio mínimo de éxito es el resultado más pequeño que haría que tu proyecto sea exitoso en un plazo de 3 años, específicamente enfocado en ventas. Y es básicamente cuánto es lo mínimo que yo debería vender como startup en 3 años para decir que este negocio realmente es rentable y es una buena oportunidad. Esta cifra es muy subjetiva de cada equipo, ¿no? Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero básicamente debería responder a o estar acorde con el nivel de ingresos que tienes actualmente y que estos de hecho deberían ser incluso iguales o mejores a los ingresos, por ejemplo, de un trabajo estable, ¿no? Dependerá mucho del equipo fundador también y del tamaño del equipo, ¿no? De hecho, un negocio para que sea rentable no solamente tiene que vender mucho, sino también debe superar sus costos, superar su punto de equilibrio y dejar utilidades y que estas utilidades sean suficientes para el equipo fundador. Entonces, y otro factor importante que tienen todas las startups es un crecimiento escalable. Entonces, nosotros siempre utilizamos la regla del 10X como un crecimiento anual que todas las startups deberían apuntar, que es básicamente todas las startups empiezan con 3 clientes y luego saltan a 30 clientes y luego a 300 clientes. Y la diferencia principal entre una MIPE y una startup es cuántos saltos 10X das. Entonces, posiblemente una MIPE de 2 o 3 saltos 10X, una startup debe dar muchos más. Y es así como se ve básicamente la ruta de tracción. Tenemos un criterio mínimo de éxito que es básicamente ese resultado al que deberíamos llegar como una meta de ventas en el año 3 para decir somos exitosos. Y en base a esa meta, lo que hace esta herramienta es ayudarte a calcular
¿Cuántos clientes deberías tener en el año 3, en el año 2, en el año 1 y en los primeros 3 meses donde estás buscando este encaje de problema-solución y construyendo algo que tus clientes realmente amen, ¿no? Este criterio mínimo de éxito, como decía hace un momento, depende mucho del equipo. Podría ser $100,000 en ventas en el año 3, 1 millón o 10 millones. ¿De qué depende? De los intereses del equipo fundador, del tamaño del equipo y bueno, y pueden haber otros criterios adicionales. Para el caso de aquellos equipos que están postulando Startup Perú, vamos a trabajar el criterio mínimo de éxito que establece la convocatoria a partir de un ejemplo con la startup Creana. Creana es ahora ya una empresa que vende cursos virtuales por suscripción y también ventas únicas en temas para las industrias creativas, en temas de emprendimiento, metodologías ágiles, etcétera. Entonces, Creana de hecho, empezó como todos ustedes por una idea y con un modelo de negocio preliminar. Entonces, lo importante cuando estamos empezando una startup es saber desde el día uno cuál es el potencial de crecimiento que tenemos. ¿Podremos llegar a crecer lo que esperamos? Y para eso es importante que todo el equipo tenga claro que el crecimiento que buscamos es un crecimiento 10x, es decir, dar saltos de 10x por cada año en ventas, ¿no? Ahora lo vamos a ver con el gráfico para que esto sea mucho más claro. En el caso de este ejemplo, el criterio mínimo de éxito debería ser de $1 millón en ventas en el año 3, que es el que actualmente, por ejemplo, idealmente solicita Startup Perú en las startups que financian. El modelo de precio, modelo de ingresos que tiene Creana actualmente es una suscripción mensual de $6 al mes. Y hemos puesto un valor de vida útil del cliente que es básicamente el tiempo medio expresado en años que se espera retener a un cliente, es decir, ese tiempo en el que tu cliente te compra hasta que cancela su suscripción y deja de pagar de 1.5 años. Este valor depende mucho de la industria en la que se encuentre tu startup. Si ya estás vendiendo por bastante tiempo, seguramente puedes tener un poco más claro cuál es la vida útil de tu cliente. Si estás recién empezando, podrías buscar valores referenciales de tu industria, ¿no? De repente, si eres una plataforma e-learning, en promedio, cuál es la vida útil de cliente para este tipo de startups, ¿no? Y a partir de ello, hacer un cálculo aproximado. Entonces, tenemos 4 variables y lo que necesitamos determinar, y de hecho nos va a ayudar en la herramienta de rutas de tracción, es cuántos clientes necesita Creana tener en el año 3 para cumplir o llegar a su criterio mínimo de éxito de $1 millón en ventas. Entonces, haciendo la gráfica, no se preocupen de cómo salen los datos. De hecho, nosotros tenemos una herramienta que los calcula automáticamente y ya les vamos a mostrar. Lo que queremos es que se entienda cuál es el análisis que sale de esta herramienta. Entonces, con un criterio mínimo de éxito de $1 millón en ventas en el año 3, necesito tener en este año 13,889 clientes para poder llegar a esa meta. Entonces, si tengo crecimientos o saltos de crecimiento anuales de 10x, en el año 2 debería tener 1,389 clientes de pago, en el caso pagando la suscripción, 139 clientes pagando la suscripción en el año 1 y 25 clientes pagando la suscripción a mi plataforma en los primeros meses de operación. Entonces, esto es básicamente un cálculo preliminar que también es subjetivo porque depende mucho de el crecimiento que finalmente tenga tu startup, pero nos ayuda de alguna manera a determinar de manera preliminar, ¿esto es realmente lo que podríamos alcanzar? ¿Estos objetivos o hitos de crecimiento son viables de alcanzar? ¿Se pueden alcanzar? Entonces, la interpretación sería, según tu criterio mínimo de éxito de $1 millón en ventas en el año 3 y con un modelo de precios de $6 al mes con una vida útil esperada de 1.5 años, deberías tener como mínimo más de 13,000 clientes pagando la suscripción para llegar a este criterio mínimo. Ahora,
Estamos hablando de 13.889 clientes de pago. Para poder llegar a esta cantidad de clientes de pago, hay que analizar nuestro embudo de conversión. Y vamos a ir al año 1 nada más. Según el gráfico anterior, en el año 1 necesitábamos 139 clientes, que es básicamente clientes que están pagando por tu suscripción. Entonces, vamos a sacar una tasa de conversión promedio. Si tienes la tasa de conversión de tu startup, genial, podrías usar ese dato, pero si no lo tienes, usa el 10% como un dato sugerido, que es un promedio de crecimiento, perdón, de conversión que suelen tener las startups. Entonces, necesito 139 clientes de pago en el año 1 a una tasa de conversión del 10%, quiere decir que necesito 1.390 leads para llegar a convertir a estos 1.390 en clientes de pago. Y para tener 1.390 leads, posiblemente necesite tener un alcance de 13.900 potenciales clientes. Entonces, si es que estoy lanzando una publicidad por redes sociales o mi canal principal son las redes sociales, debería apuntar a tener este alcance mínimo para poder convertir y tener 139 clientes de pago en el año 1. Este número es alto, de hecho, posiblemente para llegar a tener este nivel de alcance y conversión necesita invertir mucho en publicidad o tener un equipo de ventas dedicado. Y aquí depende también del equipo y cómo podríamos implementar ciertas estrategias que nos permitan acelerar esa conversión. Entonces, este es un análisis importante que hay que hacer como equipo si es que este embudo de conversión o los datos que arroja nuestro embudo de conversión realmente se podrían lograr, ¿no? Y cuánto necesitaríamos para eso. Ahora vamos a ver el mismo ejemplo que de Creana, pero vamos a cambiar el modelo de ingresos recurrente, que en este caso habíamos visto la suscripción, por un modelo de ingreso de venta única, que muchas startups suelen tener. Entonces, en la sesión de modelo de negocio hablábamos de la importancia de la startup por apuntar o buscar la recurrencia. Es decir, no buscar solamente venderle al cliente una única vez y ahí terminar la relación, sino más bien apuntar a que el cliente me compre más de una vez a través, puede ser de un modelo de suscripción o a través de servicios que le puedo ofrecer periódicamente. Entonces, vamos a ver cómo se vería nuestra ruta de atracción si tuviéramos un modelo de ingreso por venta única. Es decir, viene el cliente, me compra un curso y ya no me compra más. Para este ejemplo, seguimos con la misma regla de crecimiento, que es 10x. Seguimos con el criterio mínimo de éxito igual, de $1 millón en ventas en el año 3. Lo que cambiamos es nuestro modelo de precios, que pasaría de una suscripción a una venta directa del curso y le vamos a poner $30 por curso. Y por lo tanto, al ser una venta directa o venta única, no hay recurrencia. Entonces, la vida útil de nuestro cliente es 0, porque nuestro cliente no permanece más. Una vez que hace la compra, no regresa más. Entonces, ¿cuántos clientes necesitaría Creana en el año 3 si quiere lograr esta meta mínima de éxito en ventas? Entonces partimos con el mismo gráfico, pero en este caso los números son bastante mayores al anterior ejemplo. Entonces necesitaría más de 33,000 clientes de pago en el año 3 para lograr mi criterio mínimo de éxito. Y haciendo o desagregándolo en el año 2, en el año 1 y al iniciar la startup, en realidad nos damos cuenta que casi se ha triplicado la cantidad de clientes de pago que debemos alcanzar. Entonces, esta es una forma clara de entender por qué las startups deberíamos buscar la recurrencia de compra y sobre todo también tratar de que esta relación con el cliente sea lo más larga posible, porque traer nuevos clientes es bastante caro. Y de hecho lo van a ver cuando calculen su costo de adquisición de clientes. Entonces, mientras más tiempo permanece el cliente con nosotros, es mucho más factible para la startup seguir creciendo y seguir creciendo. Estamos hablando, ojo, de un modelo o una simulación de cómo creceríamos en base a las ventas, no estamos viendo costos. Pero eso nos da una idea de, ¿estamos realmente apuntando al mercado correcto?
Y la primera reflexión de este gráfico y del gráfico que ustedes mismos desarrollen de su startup debería hacerles la pregunta: ¿nuestro segmento de clientes es lo suficientemente grande para lograr nuestro criterio mínimo de éxito? Y aquí es importante que tengan en cuenta que nosotros les vamos a pasar el acceso a Academia S360. Dentro van a encontrar la herramienta de ruta de atracción, donde van a ingresar cada uno de estos datos que hemos mostrado anteriormente para que calculen su propia ruta. Por ese lado, no se preocupen. Ahora vamos a ver el mismo ejemplo, pero con otro modelo de negocio, con el modelo de negocio de Chasqui. Chasqui es una empresa que brinda servicios de logística de última milla para retails y empresas que tienen un canal de comercio electrónico. Entonces, Chasqui lo que tiene es este modelo de economía colaborativa donde, por un lado, recluta a la mayor cantidad de empresas retail y empresas con canales digitales de venta para darles el servicio de delivery, y por el otro lado, recluta también repartidores para que hagan estos envíos. Entonces, la regla de crecimiento debería ser la misma, un crecimiento de 10x. Su criterio mínimo de éxito igual, el mismo, $1 millón en ventas en el año 3. Aquí cambiamos un poquito el modelo de precios. El modelo de Chasqui es una comisión por entrega. Vamos a ponerle $2 por entrega. Y en este caso vamos a sacar un aproximado de las entregas que un cliente me solicita al mes. Digamos que tengo 3 clientes y un cliente me pide 50 o me agenda 50 entregas, otro 100 entregas y el otro 80 entregas. Entonces ahí la idea es que ustedes puedan sacar un promedio de las entregas que solicitan sus clientes al mes, y de ahí sale su modelo de precios. Por ejemplo, acá hemos puesto una comisión de $2 por entrega por 50 entregas al mes aproximadamente. Entonces, el modelo de precios es de $100 al mes. Y la vida útil, calculada en años, se estima que es de 2 años. Es decir, tenemos a un cliente solicitando nuestro servicio de delivery por 2 años, ¿no? Hasta que deja de comprarnos o elige otra opción. Entonces, ¿cuántos clientes necesita Chasqui en el año 3 para lograr su criterio mínimo de éxito? Vamos a ver cómo se ve en el gráfico. Chasqui necesitaría un poco más de 800 clientes en el año 3 para lograr este criterio mínimo de éxito, 84 en el año 2, 9 en el año 1 y 2 clientes de pago de aproximadamente $100 al mes para empezar, para determinar que hay una demanda fuera y que de hecho están requiriendo nuestros servicios. Entonces, estos números podrían sonar más factibles, ¿no? De hecho, dependerá mucho de cuál es el mercado al que te diriges, si es un mercado B2B o es un mercado B2C. Dependerá del tipo de producto o de servicio que tengas para ver qué tan realista o no se podría ver este gráfico. Lo importante es que ustedes puedan reflexionar sobre si es que estos números son realmente posibles de lograr, ¿no? Entonces vamos a poner estos datos de la ruta de atracción de Chasqui en un rápido embudo. Entonces vamos a analizar a Chasqui en el año 1 con el embudo de conversión. Chasqui necesitaría 9 clientes para lograr su meta de crecimiento del año 1 con una tasa de conversión del 10% aprox. Necesitaría 90 leads, es decir, tener al menos a 90 empresas de su segmento, en este caso retail y empresas con canales digitales de venta, que puedan ellos contactar y ofrecerles el servicio. Y para llegar a tener estas 90 leads o 90 empresas interesadas en el servicio que aún no pagan, deberían tener un alcance aprox de 900. Entonces, el trabajo de marketing en este caso, para una empresa B2B, si bien puede combinar un canal digital de ventas, también tiene mucho de un uno a uno y también de un boca a boca. Entonces, acá es importante que como equipo ustedes puedan determinar, ok, si necesitamos este alcance como mínimo para poder convertir, ¿cómo podríamos ampliar el alcance de nuestra oferta o de repente ampliar la tasa de conversión? ¿Qué estrategias podríamos implementar? De repente,
ver una estrategia del boca a boca, una estrategia de referidos que nos ayude a convertir más y a lograr cada meta de crecimiento eh, establecida en nuestra ruta de tracción. Ahora, ¿qué pasa si en este resultado, cuando después de ver esta clase, cada uno vaya a su herramienta y se dé cuenta que de repente los números que está determinando la ruta de tracción son realmente imposibles de alcanzar? Hay formas para poder superar la restricción de crecimiento de su ruta de tracción y ahora las vamos a ver. La ruta tiene 4 variables que toma en cuenta. Tu tasa de crecimiento, tu criterio mínimo de éxito, la estrategia de ingresos y la vida útil del cliente. Las dos primeras en realidad nosotros sugerimos no tocarlas. Si es que disminuimos el crecimiento 10x de nuestra startup, lo único que estamos haciendo es, si es que antes teníamos que dar 10 saltos, perdón, 3 saltos de 10x, ahora vamos a tener que dar 6 saltos de 5x y posiblemente eso haga el trabajo incluso más duro. En cuanto al criterio mínimo de éxito, como lo comentaba, $1 millón en venta es una meta no tan grande, que de hecho reducirla podría de alguna manera también reducir nuestras posibilidades de levantar un capital de inversión mayor en el futuro. Entonces, $1 millón debería ser como que la meta mínima o el criterio mínimo que deberían ustedes permitirse alcanzar para decir, esta startup es rentable. Lo que sí podemos modificar es la estrategia de ingresos. Por ejemplo, puedo elevar el ticket promedio de venta de repente con productos o servicios complementarios o cambiando un modelo de venta única a un modelo de suscripción eh, o viendo otras estrategias que me permitan básicamente generar ingresos recurrentes. Es decir, que mi cliente me compre varias veces mi producto o servicio. También podemos mejorar nuestra restricción o superar esta restricción a través de elevando la vida útil de nuestro cliente. Entonces, si nuestro cliente suele comprarnos por un tiempo reducido y luego se va, qué podríamos hacer para retenerlo? De repente ver ahí alguna estrategia de fidelización o estrategias de engagement para que tu cliente se quede por más tiempo en la plataforma. Ahora, si ninguna de estas estrategias llega a funcionar, hay otras opciones también, o bueno, otra opción que se puede contemplar, que es básicamente pivotar. Entonces, si hemos elegido un mercado que tiene las características de un segmento atractivo, ¿no? Tiene un problema urgente, un problema recurrente que quiere resolver, tiene un presupuesto para ello, pero nos damos cuenta ya haciendo números que no es un mercado tan grande y de repente esto podría restringir nuestro crecimiento. Entonces, en ese momento tenemos que pivotar o evaluar, hacer un pivot de mercado. Es decir, darle una mirada a aquellos posibles segmentos que en un inicio de repente no contemplamos como prioritarios y evaluar con cuál podríamos nosotros hacer el análisis, ¿no? De repente por ahí ignoramos un mercado que tenía muchísimo más o un tamaño mucho más interesante que otro y que podría darnos de repente igual o más ingresos, ¿no? Entonces ahí lo que toca es analizar ok, ¿cuáles son los posibles segmentos que puedo atender y por cuál me voy para hacer un análisis 2.0, ¿no? Y esto es muy importante que tomen en cuenta. El pivotar de mercado no está mal, sobre todo en etapas tempranas. Cuando estamos recién empezando es el mejor momento. Imagínense tener que pivotar un mercado cuando tenemos ya eh, inversión encima y nos damos cuenta que no vamos a crecer como lo esperábamos. Esta es la mejor etapa para hacer un cambio de mercado si es que, si es que el modelo no funciona como pensamos. Entonces, los aprendizajes de esta sesión deberían ser que tengas muy claro que la ruta de tracción lo que hace es ayudarte a calcular de manera rápida el potencial de crecimiento que tiene tu startup y sobre todo conocer cuáles deben ser esos hitos de crecimiento claves. Debes tener clarísimo cuáles deberían ser tus metas de venta cada año durante los 3 primeros años para que a partir de ello puedas diseñar todas tus estrategias y también ajustar partes de tu modelo de negocio que necesitan ser ajustadas para poder llegar a esta meta. Otro aprendizaje importante es que cada equipo debe analizar si el segmento de mercado que han elegido es lo suficientemente grande para lograr la escalabilidad esperada.
El tercer aprendizaje es que su objetivo principal como equipo es lograr la retención. Tan importante como generar una venta es generar la retención o promover la retención, que tu cliente te compre más de una vez. Y esto es, y esto impacta realmente en todo, impacta en el crecimiento, en la velocidad del crecimiento, impacta en las ventas. Y esto es, de hecho, una de las métricas que más evalúan los inversionistas. Ya van a ver un poco con más detalle el tema de la retención en la sesión de métricas, pero siempre, siempre apunten, si es que están en un modelo de venta única, apunten a generar un modelo de retención. Y finalmente, si es que el mercado en el que se encuentran no es atractivo o el modelo de ingresos que tienen no es el más adecuado, hagan modificaciones o pivoteen sus hipótesis del modelo de negocio hasta lograr alcanzar una ruta de crecimiento que sea viable para ustedes. Así que ahora les toca a ustedes calcular su propia ruta de tracción. Para ello van a ingresar a academia.s360.pe. Les vamos a pasar ese acceso y también vamos a adjuntar a este video un video tutorial muy breve sobre cómo utilizar la herramienta de ruta de tracción dentro de Academia. Allí van a encontrar en la herramienta, les vamos a pedir los datos que acabamos de ver acá en la presentación y automáticamente les va a salir su gráfico y van a conocer cuáles deben ser esos saltos de crecimiento y si estos números realmente son factibles de lograr o hay que hacer cambios. Así que esto es muy importante que lo conozcan para que puedan hacer a tiempo modificaciones que les ayuden realmente a lograr la tan ansiada escalabilidad de la que todos hablan. Y muchas gracias por atender esta presentación.